queridos hermanos y hermanas en Cristo, y también todos los amigos que nos acompañan. Bienvenidos a una transmisión más del Instituto Vida para Todos. Estamos aún dentro del tema general, la edificación del cuerpo de Cristo, y estamos estudiando el libro de Efesios de una manera totalmente nueva. Y llegamos al mensaje número 16, cuyo título es Llenos hasta la plenitud de Dios. La lectura de la Biblia, Efesios 3, versículos del 14 hasta el 21. Alabamos al Señor por esta conducción en que llegamos del libro de Mateos y entramos por Mateos al libro de Efesios, donde nosotros recibimos la comisión, que fue la misma comisión que Dios dio a Cristo cuando lo ungió, que es engendrar la iglesia y edificar la iglesia. Y al final de Mateos 28, Él nos incumbió como la iglesia con esta comisión, con esta misión, que es edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, este es nuestro enfoque. Y el libro de Efesios, de los capítulos 1 y 2, en esta oportunidad, Dios nos hizo entender que estos dos capítulos están unidos. Capítulo 1 nos habla de la bendición espiritual en los lugares celestiales, que Dios desea, Dios el Padre desea bendecirnos. Estos dos capítulos, Efesios 1 y 2, en verdad trata del corazón de este libro, que es el tema general de este libro, es lo que Dios planeó hacer para satisfacer su voluntad. ¿Y cuál es el resultado de este trabajo? Que Dios quiere para el beneplácito de su voluntad. Esto quiere decir, para el deseo de su corazón. La voluntad de Dios, queridos hermanos y hermanas, es lo más importante en este universo. Y la voluntad de Dios es la cosa, lo más fuerte en este universo. Ella no se va a impedir por nadie. La voluntad de Dios será hecha. Ahora la iglesia tiene esta misión de hacer su voluntad. Y el capítulo 1 de Efesios nos muestra que la voluntad de Dios es hecha, no es por los recursos humanos, por la capacidad humana, por la, por la administración de una institución religiosa, no. Dios desea obtener algo celestial, algo espiritual a través de su iglesia aquí en la tierra. Por tanto, hermanos, en cuanto nosotros vivimos en este cuerpo que Dios nos dio, nosotros tenemos la oportunidad de ser útiles al Señor en la realización de su voluntad. Y también nosotros rescatamos a las personas de las calles, porque nosotros sabemos que las personas que están vivas es las que van a hacer la voluntad de Dios, porque en el momento que este cuerpo termine su plazo de validez, no tendrá cómo Dios continuar haciendo lo que Él desea hacer a través de nosotros. Por tanto, hermanos, vamos a aprovechar en cuanto estamos vivos para que Dios haga algo espiritual y celestial dentro de nosotros. Algo que el ser humano no consigue hacerlo. Ningún líder religioso consigue hacerlo, porque solo Dios puede hacerlo. Y Dios desea extraer de estos cuerpos la iglesia, su iglesia que aún viven en su cuerpo, poder extraer algo espiritual, algo celestial. Y Dios desea
llenar de gloria a esto que nosotros llamamos una nueva criatura, un nuevo hombre y la obra maestra de Dios. Entonces Dios comienza a bendecirnos. Dios el Padre nos bendijo con su elección y también con su predestinación. Nosotros somos escogidos para ser santos e irreprensibles. Como ser humano principalmente caído, ninguno de nosotros es santo ni irreprensible. Pero Dios va a hacer esto, está haciendo esto, a, al bendecirnos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Dios también nos predestinó para la filiación, no solo ser hijos de Dios, porque cuando nosotros creímos en Jesús, Dios nos dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Todos los que creen en su nombre, no solo hijos infantiles, sino que Dios desea que esta vida que entró en nosotros, que es espiritual, que es celestial, pueda crecer, madurar, hacer la voluntad del Padre y finalmente recibir a Dios como herencia y nosotros ser la herencia de Dios. Dios tomar posesión de nosotros. Y así el Hijo Jesucristo, Él hizo la redención por nosotros, porque nosotros, hombre, infelizmente, a partir de Génesis 3, el hombre cayó, desobedeció a Dios, comió del árbol que Dios le dijo que no coma, y esta transgresión hizo con que el pecado entrase en el mundo, y por el pecado la muerte entró, y también la muerte pasó a todos los hombres, y todos pecaron, y todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Cristo hizo la redención por nosotros, muriendo por nosotros en la cruz, derramó su sangre preciosa y también derramó el agua para darnos vida. Cuando creímos en Jesús, recibimos la vida eterna. Y no solo esto, nosotros conocemos cuál es la voluntad de Dios. El versículo 9 de Efesios 1, dándonos a conocer cuál es el misterio de su voluntad. Y esta voluntad que Él propuso en Cristo, y esta voluntad está en el versículo 10, que es de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las de los cielos como la de la tierra. Entonces Dios desea que Cristo nuevamente pueda conectar toda su creación, encabezando todas las cosas. Pero no solo esto, Dios desea comenzar por encabezar esta nueva criatura que es la iglesia. Él quiere encabezar a cada uno de nosotros, gobernar nuestra vida. Él es nuestro Rey, Él es nuestro Señor. Esta es la voluntad de Dios y a través de la iglesia Él encabezará todas las cosas, tanto las de los cielos como las de la tierra. Y para que esto se haga práctico y llegue a nosotros toda esta bendición, Dios entonces nos dio la bendición del Espíritu, el Espíritu Santo de la promesa. Y esta bendición del Espíritu viene cuando la palabra de la verdad llegó hasta nosotros, cuando el Evangelio de nuestra salvación llegó hasta nosotros. Nosotros oímos y por la misericordia de Dios nosotros creímos en Jesús. Nosotros creímos en esta palabra y cuando nosotros creímos recibimos el Espíritu Santo. Todos los que creyeron en Jesús tienen el Espíritu Santo como su sello. Nosotros somos sellados por Dios. Nosotros somos marcados por Dios. Nosotros somos patrimonio de Dios. Nosotros pertenecemos a Dios. No somos más de nosotros mismos. Nosotros somos la propiedad de Dios. Y no solo esto, Dios desea ganarnos completamente, tomar posesión de nosotros a través de que Cristo nos encabece en todos los espacios vacíos que aún nosotros reinamos. Reinamos, nuestro ego reina, nuestro ser natural gobierna, aún nuestra carne prevalece. Dios desea a través de Cristo, Él desea llenar todo el espacio vacío en nosotros, en cada uno de nosotros, y así Él llenará la iglesia. Y también el Espíritu es el arra, la garantía
de que un día vamos a recibir a Dios como nuestra herencia en su plenitud. Hoy nosotros ya podemos disfrutar de antemano nuestro Dios maravilloso, infinito, eterno, a través del Espíritu Santo. Y como una muestra de tierra, que un día nosotros vamos a recibir la propiedad de esta tierra, que es nuestro Dios, tomando posesión de nuestro Dios como la herencia en su plenitud. Esto será increíble, maravilloso cuando llegue en aquel día. Esta es la primera parte de Efesios 1 y después Pablo habla. Él ora al Padre de la Gloria que nos conceda espíritu de revelación y sabiduría para conocer todo esto, porque no es con la mente lógica humana que vamos a comprender el plan de Dios, lo que Dios quiere hacer. Gracias a Dios, hermanos, Dios nos concedió el Espíritu. Este Espíritu puede darnos revelación. Este Espíritu puede darnos sabiduría para saber, hermanos, cuál es la esperanza que Dios tiene cuando nos llamó, la esperanza de nuestro llamamiento y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Dios quiere llenarnos de su gloria con Él mismo para Él tomar posesión de nosotros y hacernos su herencia. ¿No es maravilloso? Y no solo esto, nosotros necesitamos tener la revelación y conocer el poder, la supereminente grandeza del poder de Dios para con los que creemos. El poder de Dios es enorme, está a disposición nuestra por la fe. Usted puede tener acceso al gran poder de Dios por la fe. ¿Qué poder es ese? Es el poder que resucitó a Jesús de entre los muertos. Miren qué gran poder. Es el mismo poder que elevó a Jesucristo hasta el tercer cielo, sentado a la diestra de Dios en los lugares celestiales, sobre todo principado, todo potestad, todo dominio y poder y nombre que se pueda referir. Entonces, queridos hermanos, nosotros tenemos este poder que Dios quiere usar este poder a través de Cristo también hacer sujetar todas las cosas bajo sus pies. Y para esto entonces Dios dio Cristo a la iglesia y a través de la iglesia, que será su instrumento para esto, encabezará todas las cosas por medio de la iglesia, y la iglesia será la plenitud de aquel que todo lo llena en todas las cosas. Todo el universo va a ser llenado por Cristo. No habrá ningún espacio vacío. Si hay un espacio vacío, hermanos, entra la criminalidad, entra otro gobierno, pero Dios desea que Cristo gobierne todo el espacio, todos los espacios. Entonces Cristo es aquel que todo lo llena en todas las cosas. Ahí, hermanos, a partir del capítulo 2 nos muestran que cómo Dios va a hacer esto con el hombre. Este hombre está muerto en sus delitos y pecados. Este hombre transgredió contra Dios y hizo con que el pecado entrase y la muerte entrase. Y todos murieron. Murieron. No es muerte física, sino muerte espiritual. Nuestro espíritu está amortecido. Pero gracias a Dios, hermanos, Él nos dio vida. Nos dio vida ¿cómo? Dios, siendo rico en amor, el gran amor con que nos amó, y en el gran amor de Dios tiene el recurso especial para alcanzar a pecadores, alcanzar a aquellos que están en la muerte, aquellos que son tizones, ya ser listo para ser quemado en el infierno, en el lago de fuego. Pero por la misericordia fue allá y nos alcanzó, y nos trajo a la gracia, y la gracia nos salvó. Aleluya. Él nos dio vida juntamente con Cristo. Quiere decir, cuando Dios resucitó a Cristo de entre los muertos, y cuando yo creo aquí, 2000 años después, cuando yo creo en Jesús, yo fui resucitado con Él 2000 años atrás, porque yo me uní con Él en la muerte, y también resucité con Él 2000 años atrás cuando yo creí. El hecho sucedió hace 2000 años atrás. Por eso, hermanos, ¿no es maravilloso? Basta creer, todo esto también sucede con nosotros. Y al final, lo que Dios
quiere hacer, hermanos, es mostrar en los siglos venideros la suprema riqueza de su gracia de bondad para con nosotros. Por la gracia somos salvos y como fin, Dios quiere hacer de nosotros una obra maestra. Aquí dice, versículo 10, capítulo 2, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Hermanos, nosotros somos el poema. Esta palabra hechura en griego es poema, somos el poema de Dios. Somos creados en Cristo Jesús. Entonces, esta creación no se refiere más a la primer creación, cuando Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Pero ahora, esta creación que es la iglesia, Él va a partir de los hombres que ya fueron creados, ¿no es así? Nosotros no somos hombres que fuimos creados ya. A partir de estos hombres que ya fueron creados, Dios quiere crear algo nuevo, pero algo nuevo en otro plano, no en el plano de la creación del plano físico. Dios quiere crear algo en el plano espiritual, algo celestial. Entonces, Él está creando una nueva creación que es una obra maestra. Queridos hermanos, nosotros somos bienaventurados para ser parte de esta nueva criatura, nueva creación, porque esta palabra crear es hacer habitable. Nuestro Dios, yo estoy saltando sin mirar lo que yo preparé aquí. Vamos a hacer lo siguiente entonces. Oh Señor Jesús. Si yo hablo en este ritmo voy a gastar mucho tiempo. Capítulo 2, voy a saltar un poco, usted ya sabe esto, voy a saltar. Al final del capítulo 2, esta creación será ¿qué? Será crear, aquí es hacer habitable. Entonces esta nueva creación que Dios está creando, hermanos, es para que Dios habite. Dios habite. Entonces, al final es para habitación de Dios, para morada de Dios en el Espíritu. El último versículo, el versículo 22 de Efesios 2. Entonces el deseo de Dios de hacer todo esto es crear una nueva creación y esta nueva creación será el lugar que Dios habitará. Ahí el capítulo 3, Dios entonces comienza a hablar. ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a hacer esto? Aquí están estos hombres que fueron rescatados por la sangre de Cristo, que creyeron en Jesús, tienen la vida de Dios. Gracias a Dios la iglesia fue engendrada. Pero ¿cómo voy a hacer esto? Todo esto, hermanos, viene por la gracia. Por la gracia sois salvos. ¿Qué es gracia? Algunos piensan, gracia, es ganar la gracia de Dios, es tener un aumento de sueldo muy bueno. Yo gané la gracia de Dios, fui ascendido, gané la gracia de Dios y acerté en la lotería. No, hermanos, la gracia es a través de Cristo. En Cristo, Dios fue dado a nosotros, Él mismo como nuestra gracia, para nuestro disfrute, para que nosotros también tomemos posesión de Él. Esto es gracia. Todo lo que Dios es, todo lo que Dios tiene, viene para su disfrute, para su usufruto por medio de la fe. Cuando usted cree, usted recibe esta gracia, viene todo gratuitamente, es gratuito. Dios quiere Él mismo darse a usted por medio de Cristo para que usted disfrute. Dios es amor. Él se da a usted como amor. Entonces la fuente del amor, Dios es luz. Él se da a usted como la fuente de la luz. Todo esto es por medio de Jesucristo, que es el medio por el cual la gracia llega a nosotros. Entonces, ¿cómo Dios va a hacer este trabajo? Es supliendo esta gracia. Pero ¿quién va a suplir esta gracia? Ahí en el capítulo 3 de Efesios, en el comienzo, dice que Dios usa a sus dispensadores. Yo llamo de dispensador. A mí me gusta usar esta palabra dispensador, que es una palabra directa, para decir que es aquel que recibe y dispensa o que distribuye. Me gusta esta palabra a mí.
Hermanos, nosotros necesitamos ser aquel que tiene la incumbencia de Dios para recibir la gracia de Dios y distribuir a la iglesia. Entonces, gracias a Dios, hermanos, Dios nos ha dado, oh Señor Jesús, Dios ha usado al apóstol Pablo cuando él escribió el libro de Efesios como este dispensador, pero este dispensador llega podemos proyectar la figura de Zacarías 4. Ya está aquí, ya está proyectada en la pantalla. Entonces ustedes ven que aquí tenemos los dos olivos. Zacarías 4 nos muestra esta visión. Tenemos dos olivos y tenemos en los dos olivos dos ramas allí arriba que suplen el aceite. Zacarías 4 habla de aceite dorado. Este aceite dorado es el Espíritu en forma de palabra, dispensada. Dorado, ¿por qué? Porque tiene la naturaleza de Dios, la naturaleza de oro. Entonces, allí nosotros tenemos dos ramos que se derraman en estos dos vasijas de oro, estos dos picos de oro que representan, por ejemplo, al apóstol Pablo. El apóstol Pablo es el dispensador en su época, en su tiempo. Dios le revelaba a él y él entonces dispensaba la gracia de Dios a través de la palabra de la revelación. Pero él, el aceite que es dispensado por él, el aceite dorado, no va directamente a las lámparas del candelero. Ustedes perciben, el aceite dorado que es dispensado por él cae en una vasija. Y esta vasija, ustedes pueden ver, esta vasija, este recipiente, yo llamé en el mensaje pasado como centro de distribución, CD, centro de distribución. Y el centro de distribución, hermanos, son los siervos de Dios, que reciben con amor reverente esta palabra y dispensan a la iglesia. Este principio está en Apocalipsis 1. Vamos a ver un poco. Apocalipsis capítulo 1, Señor Jesús. Dios es maravilloso. Dios es muy coherente en su palabra. Apocalipsis capítulo 1. Miren el versículo 1, solo el versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Ustedes perciben que Dios quiere dar revelación, quiere suplir la gracia, quiere suplir el aceite dorado a un grupo de siervos. Este grupo de siervos, hermanos, es el CD, es el centro de distribución que ellos van a servir para la iglesia, solo que él entregó esta revelación a Juan. Entonces, los picos de oro representarían a Juan. Juan es aquel que recibe la revelación y dispensa para este grupo de siervos. Y este grupo de siervos recibe con amor reverente, se sumergen en la palabra, entran en el encargo de la palabra y dispensan a la iglesia, y este aceite es quien mantiene las lámparas encendidas. Las iglesias están con testimonio vivo, encendido. Es por causa de estos distribuidores que mantienen estas lámparas encendidas con la palabra. En todo tiempo el Señor va derramando su palabra y vamos supliendo a la iglesia con su palabra, vamos supliendo con combustible, y la lámpara siempre va a estar encendida. Esto mantiene a la iglesia, hermanos, en su vitalidad. Esto mantiene a la iglesia cumpliendo la voluntad de Dios, haciendo con que esta iglesia pueda crecer hasta para ser la habitación de Dios en el Espíritu. Solo que allí, volviendo al capítulo 3, después, yo no tengo más tiempo de hablar mucho, voy a comenzar el mensaje de hoy a partir del versículo 14 del capítulo 3. Por esta causa, doblo mis rodillas
ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Hermanos, por esta causa. ¿Por qué causa? En el versículo 1 de este mismo capítulo comienza también por esa causa. ¿Qué causa es esta? Yo quiero que ustedes entiendan que esta causa que Pablo se refiere aquí está en Efesios 1 y 2. Es por causa del encargo de Dios, del plan de Dios, de la ejecución de Dios, de lo que Dios quiere obtener como resultado en el lugar de habitación en el Espíritu. Es que Dios, entonces, en el 3.1, manda dispensadores. Y ahora también, por esta misma causa, versículo 14, manda que, él dice así: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma toda familia del cielo y en la tierra. Ahora Pablo se dirige a la iglesia. ¿Entienden? En el versículo 1 del capítulo 3, él se dirige a los dispensadores. Y ahora él se dirige a la iglesia. ¿Cómo la iglesia debe recibir esta gracia? ¿Cuál es nuestra condición? ¿Cuál es nuestra actitud con relación a este dispensar de la gracia de Dios? Por esta causa, entonces, él habla de la necesidad. Él muestra que hay la necesidad de preparar la iglesia para recibir estas riquezas. ¿Por qué él aquí nos habla de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra? ¿Cuál es el motivo de que Pablo, cuando se dirige a la iglesia para preparar a la iglesia para recibir esta gracia, él habla sobre la familia? Esta palabra familia es patria en griego, significa el linaje que retrocede a algún progenitor, algún originador, algún padre. Esto habla con relación a la ascendencia. Entonces, en los cielos, cuando habla de los cielos, Dios es el creador. Él es el origen. Él es el creador y el origen de todos los seres angelicales. ¿Es así o no? Dios creó todos los seres angelicales del cielo. Esto ustedes pueden ver en Job 1.6, que él llama de hijos. Job 1.6, los ángeles. Juan 6, Job 6. Los hijos de Dios aquí son los seres angelicales. Cuando habla hijos aquí, el Padre, Dios es el Padre que los creó. Dios el Padre que los originó. Esto puede indicar entonces que si los pueblos paganos que rechazaron a Dios y consideran algunos seres angelicales como sus dioses, realmente en aquel tiempo del Antiguo Testamento, todas las naciones, excepto Israel, adoraban a ídolos. Eran adoradores de ídolos porque ellos rechazaron a Dios y pasaron a contar con la ayuda sobrenatural de los seres angelicales. ¿Qué quiere decir esto? Aquellos que vinieron con este concepto de que los seres angelicales eran sus dioses, Dios sería entonces el padre de los dioses. ¿Entienden lo que quiero decir? Por eso, de quien toma nombre toda familia, aquel que tiene autoridad sobre todos. Entonces, ¿no es mejor adorar a quien manda, a quien tiene autoridad sobre todos? Él es el padre de las familias en los cielos y en la tierra. Y en la tierra Dios es el creador y el origen de todas las familias de la tierra. Lucas 3:38. Lucas 3:38. Hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Aquí llama a Adán hijo de Dios. ¿Ustedes entienden? Entonces, el Padre, Él es el Padre de todos los seres humanos. Él es el origen y el originador de todos los seres humanos.
Entonces, tanto en los cielos, Él es el Padre de los seres angelicales, como en la tierra, Él es el Padre de los seres humanos. Entonces, como Dios, volviendo, como Dios es el Padre de toda familia en los cielos y en la tierra, entonces Él tiene autoridad de Padre sobre todas las cosas. Satanás puede haberse rebelado contra Él, pero Dios es el creador, Dios es el originador, Dios tiene autoridad como creador sobre Satanás, ¿es así o no? Entonces, de todas las cosas pueden ser, pueden interactuar según el arreglo de Dios para contribuir para que la iglesia haga la voluntad de Dios. Por ejemplo, usted van a predicar el evangelio en las calles, hacer colportajes. Ustedes saben con la palabra profética, inmerso en la palabra profética, y ustedes salen y Dios puede interactuar con el medio ambiente, con las personas. De repente la persona que llega enfrente tuyo es exactamente aquella persona que tiene aquella necesidad que usted disfrutó en la palabra y usted consigue suplir aquella palabra, aquella persona, ¿es verdad? ¿Qué quiere decir esto? Dios es capaz de hacer arreglos. Él puede hacer la interacción de todas las cosas para hacer su voluntad. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es el objetivo, hermanos? Vamos a volver. Oh, Señor Jesús. Versículo 16. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Hermanos, ¿cuál es el objetivo entonces de que Pablo haya dicho esto? Pablo dice así: yo voy a preparar a la iglesia. Para preparar a la iglesia para recibir esta gracia, la iglesia necesita estar fortalecida. ¿Fortalecida con qué? Con poder, mediante su espíritu en el hombre interior. Vamos a continuar. Aquí dice así: yo quiero primero explicar según la riqueza de su gloria. La palabra gloria, todos entienden como la gloria de Dios, ¿no es así? Un resplandor, una luz, ¿no es así? Algo brillante, la gloria. La gloria no es solo esto. La gloria, hermanos, es el mismo Dios Padre. Yo voy a leer algunos versículos, usted va a conseguir entender. Y esta gloria, queridos hermanos, es impresionante. Esta gloria tiene fuerza. Esta gloria actúa en nosotros. Esta gloria nos fortalece. Vamos a ver. Colosenses 1:11. Fortalecidos con todo poder, conforme a qué? Conforme a la potencia de su gloria. Hermanos, la gloria de Dios es el mismo Dios y actúa con fuerza. Dios es un Dios poderoso, Él tiene poder, pero para que Él realice un trabajo enorme, Él necesita usar fuerza y la gloria de Él tiene fuerza para fortalecernos, para hacer trabajo, para hacer la obra de Dios. Efesios 1:18. Usted va a cambiar. Esto va a cambiar su concepto en cuanto a la gloria de Dios. Efesios 1:18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Dios quiere llenarnos para hacernos su herencia. Dios tiene que llenarnos de su gloria. Si no, Él no consigue heredarnos. Entonces, Él necesita llenarnos con su gloria. Y Colosenses 1:27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, esto es, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Lo que Dios quiere hacer, hermanos, es llenarnos de gloria. ¿Y cómo Dios consigue hacer esto? Es
colocando Cristo en nosotros. Cuando nosotros creemos en Jesús, el Espíritu Santo entró en nosotros. Este Espíritu Santo es el mismo Cristo, que es el Espíritu que está en nosotros. Este Espíritu que es Cristo que está en nosotros es nuestra esperanza de gloria. Él va dispensando la gracia de Dios y la gloria de Dios hasta llenarnos totalmente de la gloria. Y ahora Romanos 8, 18. Romanos 8, 18. Que es el resultado final de todo el trabajo de Dios. Aquí dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Cuando llegue aquel día, la obra, la iglesia terminada, nosotros vamos ¿qué? Va a venir la gloria que será revelada en la iglesia. La gloria será revelada a la iglesia. Y versículo 21, ¿qué nos dice? Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Hermanos, esta gloria de Dios llenando nuestro interior, no solo, hermanos, está libertándonos de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de la muerte, de la esclavitud de nuestro ego, la esclavitud de nuestro hombre natural. La gloria está libertándonos. No solo esto, en aquel día, cuando este proceso termine de la glorificación de los hijos de Dios, hermanos, esta libertación nosotros vamos a libertar toda la creación que hoy está bajo el cautiverio de la corrupción. No sé si ustedes saben, toda la creación fue maldecida, toda la creación está bajo el cautiverio de la corrupción, pero un día, cuando esta gloria sea revelada a los hijos de Dios, nosotros vamos a libertar a esta creación. Ahí es cómo es importante esta cuestión de la glorificación de los hijos de Dios. Juan 17:5. Juan 17:5 nos muestra quién es la gloria. Versículo 5 dice así: ahora pues, Padre, el Hijo hablando al Hijo, el Hijo hablándole al Padre, Cristo hablándole al Padre. Ahora pues, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Quiere decir, el Hijo, antes de la creación de la fundación del mundo, el Hijo vivía en la gloria del Padre. Y ahora el Hijo se hizo un hombre, se tornó un hombre y hizo el trabajo que tenía que hacer por causa nuestra para engendrar la iglesia. Y ahora el Hijo pasa por el proceso de la muerte en la cruz y resurrección. Y Dios el Padre tiene que glorificar no solo al Hijo, unigénito de la eternidad pasada, sino que ahora necesita glorificar ahora al hombre Jesús. El hombre Jesús necesita pasar por el proceso de la glorificación para ser aceptado por Dios, para ser admitido para dentro de Dios. Entonces, gracias a Dios, en el día de su resurrección, ¿qué sucedió? Salmos 2 y Hechos 13:33 dice: tú eres mi hijo, yo hoy te engendré. Hoy es el día de la resurrección. El día de la resurrección, Dios engendró al hombre Jesús como hijo de Dios. Lo admitió para dentro de la gloria del Padre y lo glorificó con él mismo como la gloria del Padre. ¿Ustedes entienden? Y este mismo proceso Él va a hacer con la iglesia. Él va a hacer con nosotros. Juan 17 aún. ¿Cuál es el resultado de la gloria, del trabajo de la gloria en nosotros? Es la unidad. Capítulo 17, versículo 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado.
Jesús Cristo nos ha transmitido la gloria a nosotros, a la iglesia, la gloria que me has dado, la gloria tiene solo el Padre, la gloria que me has dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. El trabajo de la gloria es hacernos uno. Nuestra unidad es gracias al resultado del trabajo de la gloria de Dios. Versículo 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos, perfectos en unidad. Hermanos, sin la unidad de la iglesia no hay edificación. Sin la edificación, sin la unidad, no hay paz. Si no hay paz, Dios no puede descansar. Dios no puede hacer de la iglesia su lugar de habitación en el Espíritu. Por eso, hermanos, cómo es importante el trabajo de la gloria. Señor Jesús. Entonces la gloria, hermanos, es el mismo Padre que nos fue dado en las bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Recibimos al mismo Padre como la gloria, cuya función es fortalecernos y edificar un lugar de habitación para Dios en el Espíritu. Entonces vamos a volver allí. Fortalecido con poder mediante su Espíritu en el hombre interior. ¿Qué es el hombre interior? ¿Quién sabe qué es el hombre interior? El hombre interior, él comienza con nuestro espíritu que fue regenerado, nuestro espíritu que nació de nuevo. Recuerdan que Jesús dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Quien no nace del agua y del espíritu no puede ver el reino de Dios. Es importante nacer de nuevo. Nacer de nuevo es nacer de lo alto, nacer de otra dimensión, nacer del cielo, nacer del espíritu. Aquel que nace de la carne continúa siendo carne, pero el que es nacido del espíritu es espíritu. Entonces nosotros, por el nuevo nacimiento, hermanos, nosotros hoy, nuestro espíritu revivió. Fue amortecido por el pecado, pero ahora nuestro espíritu revivió y nosotros hoy tenemos una nueva vida, la vida de Dios. Nuestro espíritu hoy, hermanos, con el nuevo nacimiento nosotros tenemos la vida de Dios dentro de nosotros y Dios, Cristo, el Espíritu habitan en nosotros como el Espíritu. Entonces, ¿cuál es el objetivo, hermanos? Es que el hombre interior, vamos a continuar. El hombre interior tiene el espíritu regenerado, pero él tiene el alma renovada para que este espíritu pueda comandarlo. Porque el espíritu regenerado es para habitar Cristo. Y Cristo, habitando en nuestro espíritu regenerado, hermanos, él pasa a gobernar nuestro ser. Y cómo él gobierna nuestro ser, él entonces gobierna nuestra alma. Pero ¿cuál es la parte principal de nuestra alma que él gobierne? Es la mente, es nuestra mente. Entonces nuestra mente necesita ser renovada. Con la mente vieja, hermanos, Cristo no consigue gobernarla. Entonces nuestra mente tiene que ser renovada. Vamos a ver, Romanos 12:2. Romanos 12:2. Oh Señor Jesús. 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si nosotros queremos como la iglesia hacer la voluntad de Dios, nosotros en realidad estamos aquí para esto, estamos para satisfacer al Padre, estamos para hacer la voluntad del Padre. Entonces, yo quiero hacer la voluntad del Padre, yo necesito primero renovar mi mente. Y si yo renuevo mi mente, yo permito que Dios comience a transformarme, colocando más de su vida y naturaleza de Dios en mí, eliminando de mí, hermanos, todos los elementos naturales del pecado, de la muerte, del yo, del viejo hombre. Muy bien. Entonces, el objetivo que no leí aún, Efesios 4:23,
¿cómo nos dice? Efesios 4:23, que dice así: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Nuestra mente, ella necesita estar controlada por el espíritu. Ahí se torna el espíritu de nuestro entendimiento y necesita de renovación. Hermanos, lo que Dios va a hacer de aquí en adelante, en el tiempo final, para que Él pueda concluir lo que Él tiene que hacer aún en la plenitud de los tiempos, hermanos, Él va a hacer cosas extraordinarias. Él va a hacer cosas más sobrenaturales que ya está haciendo entre nosotros. Solo que yo y usted, si permanecemos en la mente vieja, nosotros vamos a molestar esto. Nosotros vamos a crear obstáculos, impedimentos para que Dios haga las cosas. Por eso, hermanos, necesitamos, conforme el andar del carruaje, del Espíritu actuando entre nosotros, vamos a renovar nuestra mente para para que el Espíritu tenga libertad para hacer y usarnos para ir adelante. Entonces, ¿qué es el Espíritu? Desea habitar en nuestro espíritu. El Espíritu, en verdad, Él habita en nuestro espíritu, pero Él necesita ser controlador de nuestro ser a partir del espíritu regenerado. Él habita en medio del espíritu regenerado, pero Él quiere ser la misma vida de este hombre y la personalidad de este hombre. Mi personalidad, hermanos, va siendo cada vez más fortalecida por la personalidad de Cristo, no del yo natural, sino Cristo en mí. Entonces, Él es quien gobierna. 2 Corintios 4:16. 4:16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Nuestro espíritu, nuestro hombre interior está renovándose. Aunque los años pasen, la edad viene, yo me quedo cada vez más viejo, pero hermanos, el hombre interior se renueva. Es lo contrario. Entonces nosotros tenemos que aprovechar cada día en que vivimos para que el hombre interior se fortalezca. Oh Señor Jesús. El versículo 17, volviendo a Efesios 3:17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Entonces, ¿qué, cuál, ¿cuál es el objetivo de Dios? Primero, Él manda los dispensadores y ahora Él habla con la iglesia. La iglesia necesita prepararse para recibir esta gracia. ¿Y cómo? Fortaleciéndose con las riquezas de su gloria, fortaleciéndonos en el hombre interior. ¿Y este hombre interior qué es? Este hombre interior, hermanos, es para que Cristo habite en nuestro corazón. Nuestro corazón es el centro de este hombre interior. Si Él gobierna nuestro corazón, gobierna nuestro ser. ¿Entendió? Entonces Cristo necesita habitar, hermanos, habitar en nuestro corazón. El corazón, ¿quién sabe? El corazón está formado por las tres partes del alma. Ustedes saben que el alma, ella es hecha de tres partes. Es mente, emoción y voluntad. Estas son las tres partes de nuestra alma. La mente lidera, la emoción acompaña y la voluntad decide, hace las operaciones. Pero estas tres partes del alma, más una parte del espíritu llamada conciencia, conciencia es la parte que une nuestro órgano espíritu humano con el alma. Quien hace esta unión, esta conexión con el alma, con nuestro espíritu humano, es la conciencia. Entonces la conciencia, junto con las tres partes del alma, forman el corazón. Entonces, hermanos,
Quien toma el corazón, toma nuestro ser. Entonces, Cristo quiere tomar nuestro corazón. Cristo quiere habitar en nuestro corazón. Y hermanos, Cristo quiere habitar. Esta palabra habitar es katoikeo. Oiko, usted sabe que es casa. Katauikeo significa que Él quiere habitar siendo el dueño de la casa. Él quiere morar. Usted, cuando yo salgo y soy hospedado en la casa de alguien, yo no habito allí. Yo fui hospedado allí, ¿es verdad? Entonces, habitar y hospedar son diferentes. Aquí no habla, Cristo está como huésped en nuestra casa, en nosotros, no. Aquí dice que Cristo habite. Entonces, Cristo habitar es Él ser el dueño de la casa. Usted que invitó a Cristo para entrar en su corazón, usted invitó a Cristo para que Él sea el dueño de la casa. Entonces, usted tiene que dejar de mandar en usted. Cristo ahora es el dueño de la casa. Él habita en nosotros, Él mora en nosotros como el dueño de la casa. Cristo necesita sentirse a gusto en mi corazón. Él necesita habitar. Hermanos, cuando nosotros creemos en Jesús, nuestro espíritu, ya dije, nuestro espíritu tiene el nuevo nacimiento con la vida de Dios. La vida de Dios pasó a nacer, nació algo nuevo dentro de mí que es, me torné hijo de Dios y Cristo entonces pasó a habitar en mi espíritu regenerado. Pero hermanos, Él no puede ser huésped de mi espíritu. Invítelo para que entre en su corazón. El espíritu, Él ya habita en el espíritu, pero Él necesita entrar en su corazón. Invítelo para que entre en su lugar principal, en su habitación principal que es llamado mente. Invítelo a gobernar su mente, colocar la mente en el espíritu. Invítelo para entrar en su emoción. Usted tiene una emoción muy frágil. Invite a Cristo que entre. Invite a Cristo que entre en su voluntad. No tome decisiones solos. Deje que Cristo tome decisiones por usted. Esto es que Dios está haciendo, preparando la iglesia para recibir la gracia. Oh Señor Jesús. Romanos 8:10. Vamos a mirar un poco. Señor Jesús. Romanos 8:10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Cuando Cristo está en nosotros, hermanos, hasta mi espíritu regenerado gana la vida. ¿Entienden? Entonces vamos a invitar a Cristo que entre en nuestro corazón y gobierne nuestro ser. Entonces, sí, Romanos 8, versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Entonces, ustedes ven que para invitar a Cristo que entre en mi alma, la parte que es líder va a dejar, o no lo va a dejar, es mi mente, es la mente. Cristo quiere entrar y hacer morada en su casa, pero su mente es un problema. Entonces, coloque su mente, hermanos. Si usted coloca su mente en la carne, usted va a recibir, versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Si usted dice, no, yo quiero continuar viviendo en la carne de la manera que yo siempre viví, entonces usted va a experimentar la muerte. Pero si a partir de hoy usted inclina su mente al espíritu, que es Cristo, usted va a tener vida y paz. Su vida cambia radicalmente. Usted pasa a vivir con vida de Dios y paz. Usted tendrá paz. Oh Señor Jesús. Por eso, el inclinarse de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede.
y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Hermanos, vamos a invitarlo a que Cristo entre en nuestro corazón. Pero ¿cómo invitarlo? Su mente. Su mente. No coloque su mente en la carne. Coloque su mente en el Espíritu. Cristo va a gobernar todo su ser. Entonces, hermanos, el corazón es el centro del hombre interior. Si Cristo habita, Él tendrá control de todo nuestro ser. La importancia de la fe. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Yo ya hablé varias veces que la fe es la certeza de las cosas que se esperan y la convicción de las cosas que no se ven. Y esta palabra certeza esta palabra en griego es hipóstasis. Y esta palabra hipóstasis en Hebreo capítulo 1 fue traducido como el propio ser de Dios. Él es la expresión exacta de su ser. Cristo es la expresión exacta del ser de Dios. Entonces, este hipóstasis significa la propia sustancia de Dios, el mismo ser de Dios. Entonces, la fe es capaz de que usted tenga acceso a las cosas de la sustancia de Dios. Nosotros aquí, hermanos, todo lo que nosotros conseguimos aquí en la tierra son las cosas terrenales, las cosas físicas, materiales. Usted va en el supermercado, usted tiene acceso a las cosas materiales. Usted no tiene acceso a las cosas espirituales donde está Dios. Pero gracias a Dios, hermanos, después que nosotros fuimos regenerados, después que fuimos salvos, nosotros ganamos una facultad, un recurso, hermanos, que nosotros podemos creer. Por la fe, nosotros tenemos acceso a toda la realidad de Dios, todo lo que está del otro lado, en la dimensión de Dios, donde Dios está. Entonces nosotros podemos vivir en el Espíritu. Muy bien, entonces vamos a continuar. Continuando. ¿Qué dice él aquí? Acompáñenme, por favor. ¿Cómo dice él? Habite Cristo en vuestros corazones por la fe, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Hermanos, nosotros necesitamos saber quién somos nosotros. ¿Quién es nuestra raíz? Nuestra raíz tiene que estar colocada en qué lugar, y nosotros somos una labranza. La iglesia es algo vivo, es tanto una labranza como un edificio. Hasta este edificio es vivo, no es un edificio muerto. Entonces, como una labranza, si nosotros somos una planta de Dios, esta planta tiene que colocar las raíces en el lugar correcto. ¿Dónde está colocada nuestras raíces? ¿Dónde está fundado el edificio? Si el fundamento no es fuerte, sólido para soportar toda la carga del edificio, comienza a trincarse la casa y da problema en la casa. Entonces nosotros necesitamos saber dónde están nuestras raíces y dónde está nuestro cimiento. Y dónde debe estar es en el amor. Es el amor. El amor, hermanos, debe ser donde lanzamos nuestras raíces, donde colocamos nuestros cimientos. Oh Señor Jesús. Entonces Cristo, nosotros, primera Corintios 3:9, para saber quién somos, la iglesia. 1 Corintios 3:9. ¿Por qué? De Dios. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Colaboradores de Dios, y vosotros labranzas de Dios y edificios de Dios. La iglesia es una labranza de Dios. La iglesia es un edificio de Dios para que Dios pueda habitar un día. Entonces somos la labranza, y esta labranza, esta labranza comenzó ¿con qué?
con una semilla de trigo, un grano de trigo cayó en la tierra y murió. En Juan 12:24. Juan 12:24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra, aquí se refiere a Jesucristo vino a la tierra. Él cayó en la tierra, cayó en la tierra. Si él no muere, queda él solo. Si un grano viene en la tierra y no muere, el grano se queda como grano. Pero si el grano muere, produce muchos frutos. Ahí crece una planta y produce muchos frutos. Nuestro Señor Jesucristo plantó esta semilla. Y la iglesia es el resultado de esta semilla. Nosotros somos la labranza de Dios. Es el grano de trigo que vino en la tierra, murió y creció y produjo muchos granos aquí. Y Juan 15, vamos a mirar Juan 15. Señor Jesús, versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve muchos frutos. Yo voy al versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, éste lleva muchos frutos, porque separados de mí nada podéis hacer. Hermanos, la iglesia, esta vid verdadera, porque Cristo es la vid verdadera, nosotros somos los ramos. Yo les desafío a ustedes, separar a ustedes de los pámpanos. ¿Dónde es pámpano y dónde es vid? Es algo único, es una sola cosa. Nosotros somos la vid. Cristo nos produjo como ramas de la vid y estamos unidos a Él. Si permanecemos en esta vid, esto va a dar mucho fruto. Sin la vid, nosotros no podemos hacer nada. Otra vez quiero decir, no es la obra humana lo que Dios quiere producir. Es la obra que Dios solo puede producir. Cristo solo puede hacer. Pero ustedes prestaron atención. ¿Quién es el suelo? ¿Quién es la tierra de esta vid? ¿Quién suple el agua? ¿Quién suple el aire? ¿Quién suple la luz solar? Es el Padre. El Padre es el agricultor. Eso está en el versículo 1. Entonces, hermanos, el Padre suple todo lo que esta planta necesita. El Padre es la fuente del amor. El Padre es la fuente de los nutrientes. El Padre es el mismo suelo. El Padre es el agua, el manantial profundo. Él es el aire que oxigena la planta, y Él también es la luz solar. Quiere decir, el Padre suple todo lo que esta planta necesita. Por eso, hermanos, la iglesia como la labranza tiene que estar arraigada en el amor. Y Dios es amor. Dios es el agricultor y Dios en su esencia es amor. Y la iglesia necesita crecer en estas raíces lanzadas en el amor y también cimentados en amor como edificio. Nosotros necesitamos crecer en todo en aquel que es la cabeza. Entonces, Efesios 2:20, vamos a ver, Efesios 2:20. Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Esperen un poco más, que lo mejor está por venir. Oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Versículo 20 nos dice así: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. Jesucristo mismo es la piedra de fundamento. Yo soy ingeniero civil. Para hacer un edificio, para hacer una casa, nosotros necesitamos preocuparnos primero con los fundamentos.
un fundamento mal hecho, toda esta casa estará condenada. Entonces, el fundamento tiene que ser sólido, firme, que aguante toda la carga. No puede haber recalque. No sé si saben qué es recalque. No puede descender ni 1 milímetro ni 5 milímetros, que puede comprometer toda la estructura de la casa. Entonces, Cristo, el fundamento, es la revelación que Dios dio para los profetas y los apóstoles, pero la piedra angular, la piedra de fundamento, es el mismo Cristo. Es eso que estoy aquí. Bien ajustado crece para santuario dedicado al Señor. Este edificio crece. Este edificio es vivo. El único edificio en este universo que es vivo es la iglesia. La iglesia es algo vivo. Solo que en cuanto crece nosotros necesitamos estar bien ajustados. No, a usted no le gusta la cara de su hermano. Usted tiene problema con aquella hermana, hermanos. Es justamente con él o con ella que el Señor quiere ajustarle a usted. Entonces, no huya, no huya. Dios quiere ajustar. Entonces vamos a ser ajustados porque Él desea edificarnos juntamente para habitación de Dios en el Espíritu. Porque Dios es amor. Primera de Juan 4. Dios es amor. Vamos a ver. Primera de Juan 4, versículo 8. El que no ama no conoce, no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Versículo 16. Nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Por eso, hermanos, la edificación va a ser hecha sobre el fundamento del amor. La vid va a crecer con las bases en el amor, donde están las raíces. Nosotros absorbemos al mismo Dios como la esencia del amor y así es que vamos a ser edificados. Déjenme ver, Efesios 1:4, ¿cómo nos dice? Efesios 1:4. No hay manera, usted no puede huir. Usted tiene que estar junto con los hermanos. ¿Hay algún problema con alguien? Dios va a dar una manera. Capítulo 1, versículo 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado. Todo es amor, la base es amor. Él nos predestinó para la filiación, pero él va a hacer este trabajo con la base en el amor. Y Efesios 2:4 también dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Hermanos, todo lo que Dios hizo, hace con nosotros, planeó con relación a nosotros y está ejecutando es por amor, porque Dios podría habernos abandonado. ¿No es así? De tanto que somos rebeldes contra Él, pero Él, el amor es la base de todo el trabajo de Dios. Y capítulo 4 de Efesios también, versículos 15 y 16, sino que siguiendo la verdad en amor. No siga simplemente la verdad, siguiendo la verdad en amor. Oh Señor Jesús, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Esta edificación tiene cabeza, vamos a crecer en Él. Él es quien gobierna, Él es quien tiene autoridad, Él es quien manda, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente. Nosotros necesitamos de cada parte. No eche a nadie, no rechace a nadie, no eche fuera a nadie. Según, según la actividad de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor.
Todo esto va a ser hecho, esta labranza y este edificio va a ser concluidos en amor. ¿Está bien? Todo es en amor. Vamos a volver a Efesios, que aún tengo cosas para hablar todavía. Efesios 3. Oh Señor Jesús. Versículo 18. Seas plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Aquí no dice de qué. Nosotros necesitamos un solo miembro. Por más capaz que sea, no tiene la mínima posibilidad de comprender las dimensiones. ¿Pero qué dimensiones son estas? Yo puedo arriesgarme. Son las dimensiones de Cristo. Cristo es inmensurable, ya que Él es aquel que todo lo llena en todo. Entonces, hermanos, Él no tiene fin. ¿Es así o no? Él no tiene que llenar todas las cosas. Él no tiene que gobernar sobre todas las cosas. No puede dejar ningún espacio vacío, hermanos. Él entonces es infinito. ¿Cuál es la longitud del infinito? No tiene. Es el infinito. ¿Cuál es la anchura? Infinito. La altura, infinito. La profundidad, infinito. Hermanos, Cristo es de este tamaño. Y algunos interpretan esto como el amor de Cristo, porque en el versículo siguiente habla del amor de Cristo. También puede ser, hermanos, porque Cristo y el amor de Cristo se confunden. El amor de Cristo también es inmensurable, porque es la misma esencia de Cristo, porque Dios es amor. Entonces, hermanos, nosotros no tenemos cómo, un solo miembro no tiene cómo tener noción de estas dimensiones. Nosotros necesitamos comprender con todos los santos. Por eso, hermanos, en cuanto usted se niega para ser edificado con este o con aquel, usted no consigue entender cuál es la dimensión de Cristo, la dimensión del amor de Cristo. Hermanos, nosotros necesitamos ceder para que Dios pueda hacernos uno con el cuerpo, uno con los hermanos, y nosotros de hecho vamos a comprender las dimensiones de Cristo. Oh Señor Jesús, y conocer el amor que excede a todo entendimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Oh Señor Jesús. Hermanos, yo voy a hablar dos interpretaciones. Una interpretación es que las dimensiones habladas aquí en el versículo 18 se refiere al amor de Cristo. Y yo dije hoy para ustedes puede ser el mismo Cristo. Son las dimensiones de Cristo. Y existe otros autores que se referían, dice que Pablo se refería a la imagen del templo, que está en Efesios 2. Efesios 2, vamos a mirar, versículos 20 y 22. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser templo santo en el Señor. Este santuario se refiere al templo, principalmente, hermanos, cuando habla de santuario, se refiere al lugar santo y al santísimo, se refiere al templo, en quien vosotros también sois edificados, juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, algunos interpretan que Pablo estaba hablando de las dimensiones del templo. ¿Por qué? Porque las dimensiones del templo, yo voy a leer aquí, la imagen del templo mencionado en Efesios 2, 18 al 22, con las proporciones cúbicas, volumen, con las proporciones cúbicas perfectas del lugar santísimo del Antiguo Testamento. Aquí hay una proporción que es
proporciones perfectas de volumen. Entonces, la iglesia, ahora aquí, esta es una interpretación. Yo voy a usar esta interpretación para decir lo siguiente. Hermanos, la iglesia es la realidad de este templo. ¿No es así? Este templo del Antiguo Testamento, ella es una sombra y la iglesia es el verdadero templo de Dios. Este templo de Dios, hermanos, la cual es su cuerpo, y el cuerpo de Cristo, hermanos, se confunden con el mismo Cristo. Primera Corintios, vamos a ver, Primera Corintios 12. Oh, Señor Jesús. Aquí me vino una manera nueva de entender. Yo digo yo, en mi experiencia. En el versículo 12 dice así, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos, son un solo cuerpo, se refiriendo aquí a la iglesia, un solo cuerpo. Pero para nuestra sorpresa, él termina este versículo diciendo, así también Cristo. Debería terminar así, así también la iglesia. Por eso, hermanos, yo siempre tuve un concepto de que la iglesia es algo menor que Cristo en términos de dimensiones, porque Cristo es Cristo. Él va a usar a la iglesia para llenar todas las cosas, pero la iglesia es una parte de este llenar y al final va a llenar otras cosas aparte de la iglesia. Este era mi concepto. Gracias a Dios, hermanos, cambió mi concepto. Dios quiere trabajar en la iglesia, en su cuerpo, de tal manera que Él va a colocar los elementos, las riquezas insondables de Cristo para dentro del cuerpo. Él quiere llenar cada vacío de cada miembro. ¿Es así o no? Yo aún tengo mi mente natural. Aún hay una parte de mi emoción natural. Entonces Dios quiere llenar esa parte con riquezas insondables de Cristo. ¿Para hacer qué? Para tomar posesión. ¿Es así o no? Entonces, cuando Él tome posesión de usted, de mí, de todos los miembros, ¿qué va a dar como resultado? Cuando Cristo consiga llenar todos los espacios en la iglesia, en mí y en usted, ¿qué va a tener? Usted al final, ¿qué va a ver? Cristo. El cuerpo de Cristo, hermanos, usted va a ver Cristo. Porque Cristo llenó la iglesia en todas las partes. Este es el deseo de Dios. Ahí, hermano, me vino ahora una nueva comprensión, que estas dimensiones infinitas también se refieren a nosotros, hermanos. Nosotros llenados por Cristo. Porque ¿cómo es que la iglesia va a ser la plenitud de aquel que todo lo llena en todo? Si hay una parte que la iglesia va y otra parte que no va. La iglesia es la plenitud. ¿Qué es plenitud? La plenitud es llenar hasta el tope. Llenar hasta no poder más llenarlo. Si no, Pablo no usaría esta palabra plenitud. Entonces, ¿qué es esta plenitud? Nosotros estamos siendo llenados por Cristo y la iglesia, que es su cuerpo, más habla relacionado a Cristo. Miren, qué cosa maravillosa. Yo y usted hacemos parte de estas dimensiones. Porque no somos nosotros, es Cristo nosotros. Va a ser. ¿Cuál es la longitud? No tiene la anchura, la altura, la profundidad. Hermanos, porque Cristo tomó todas las partes de nuestro ser. De la iglesia. Oh, Señor Jesús. Por eso, hermanos, cuando Moisés terminó de levantar el tabernáculo en el desierto, Éxodo 40, vamos a ver, Éxodo 40. Oh, Señor Jesús.
Éxodo 40, versículo 34. Oh Señor Jesús. Cuando terminó la construcción del templo, entonces una nube, aquí es la construcción del tabernáculo, de la tienda de congregación. Entonces la nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Moisés no podía entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Hermanos, la nube representa a Dios, a la presencia de Dios y la gloria. Hermanos, también, segunda de Crónicas 5, cuando el templo se terminó. Segunda de Crónicas, capítulo 5, versículo 13. Voy a leer la parte final. Entonces sucedió que la casa, a saber, la casa del Señor, se llenó de una nube. Y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube. ¿Por qué? Porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. La gloria de Dios llenó la casa de Dios. Y en el Nuevo Testamento la casa de Dios somos nosotros, la iglesia. Y ahí en el capítulo 7, versículo 1 y 2. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y los sacrificios, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes de la casa de Jehová porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. La iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Qué glorioso, hermanos, el final de la obra de Dios. Nosotros vamos a ser parte, hermanos, inclusive de las dimensiones de Cristo. Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Entonces, hermanos, solamente así podemos conocer el amor de Cristo, que excede todo entendimiento. El amor de Cristo es el mismo Cristo. El amor es la misma esencia de Dios. ¿No es así? La misma esencia de Dios. Tanto Cristo como el amor de Cristo son inmensurables. La mente humana, hermanos, no tiene la capacidad de entender este amor. Solamente la fe, que nos lleva a la dimensión espiritual, es capaz de revelarnos, porque su comprensión completa es en el cuerpo, es juntamente con todos los santos. ¿Cuál es el objetivo, hermanos? El objetivo, vamos a ver, Efesios 4, Efesios 3, aquí dice, ¿dónde estoy? Y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Hermanos, esta palabra, llenos de toda la plenitud de Dios, no es la mejor traducción. Yo fui a ver en Vincent, no sé si conocen, él dice así, la mejor traducción para tomado de toda plenitud, la mejor plenitud es llenos hasta, él dice llenos hasta la medida de, llenos hasta el padrón de. Entonces, hermanos, Dios desea llenarnos con Cristo. Llenar, 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 hasta que no se pueda más, está lleno. ¿Hasta qué? Hasta la plenitud de Dios. Entonces, Cristo,
que está siendo lleno para dentro de nosotros es el mismo Dios. Nosotros vamos a ser llenos hasta la misma plenitud de Dios. Hermanos, me siento tan honrado. Este hombre, hermanos, que fue creado del polvo de la tierra por el soplo del Dios eterno, al final, hermanos, Dios quiere llenar. Que yo haga parte de esta criatura que Dios quiere llenar, llenar. Al final, hermanos, ¿qué somos nosotros? La plenitud de Dios. Yo no sé explicar más que esto. Ustedes van a tener que pedirlo al Señor. Yo solo sé que estoy quedando loco. Hoy, capítulo 3 de Efesios, versículo 8 dice así: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Él quiere llenarnos. Estas inescrutables riquezas de Cristo son para llenarnos, 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 llenarnos hasta la plenitud de Dios. Oh, Señor Jesús. Por eso, hermanos, Efesios 1 y 2, el plan de Dios revelado allí, para que Dios haga esto, Él necesita de apóstoles como dispensadores de la fe. Él necesita de un grupo de siervos como sede, como centro de distribución de esta gracia, y todo esto tiene como meta a la iglesia, llenar a la iglesia de las inescrutables riquezas de Cristo, llenar a Cristo, llenar a la iglesia de Cristo, llenar a la iglesia de las riquezas de Cristo, llenar a la iglesia del amor de Cristo. Al final, usted llenando a la iglesia de Cristo va a resultar en la plenitud de Dios. Oh, Señor Jesús. ¿Llega qué? Colosenses 3:11. Colosenses 3:11. Entonces, esta iglesia, este cuerpo de Cristo, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Porque Él llenó, Cristo es todo en todos. Oh, Señor Jesús. Entonces, terminando, vamos a Efesios para poder terminar. Efesios, oh Señor Jesús. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Aleluya. Este poder actúa en nosotros. Y el capítulo 1 nos muestra nosotros quién creemos. Entonces necesitamos ejercitar la fe. Cuando nosotros ejercitamos la fe, cuando Dios habla, nosotros creemos. Y cuando ejercitamos la fe, este poder actúa en nosotros. Este poder va a llenarnos. Va a trabajar para esto. Oh, Señor Jesús. A Él sea la gloria en la iglesia. Ustedes están viendo, Dios quiere llenarnos de la gloria. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Entonces, Efesios 1:19 nos muestra cuál es la llave para usted usar este poder. Es la fe, es creer. Porque nuestra fe acciona la fuerza de este poder. Y la fuerza operante de su poder, hermanos, es el Espíritu que opera por la fe. ¿Cómo usted usa esta fuerza del poder de Dios? Es por el Espíritu. ¿Y cómo usted acciona el Espíritu? Es por la fe. Efesios 3:7 dice esto: del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. El poder de Dios opera en nosotros, pero ¿cómo opera? Por el Espíritu. Y también Gálatas 3:14, ustedes ya saben. ¿Cuál es la bendición de Abraham? La bendición de Abraham, no hay bendición mayor. La bendición de Abraham, hermanos, es el Espíritu prometido. Para que la bendición de Abraham llegase a los gentiles en Cristo Jesús, a fin de que recibiésemos
por la fe, el espíritu de la promesa. Hermanos, no hay regalo mejor que Dios nos tendría que dar, nos habría de dar, que es el espíritu. El espíritu es el acceso a Dios. Por la fe yo accedo al poder de Dios. Y Zacarías 4:6. En verdad todos ya saben este versículo. Zacarías 4:6, ¿cómo nos dice? Eso. No es por fuerza, no por ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, hermanos, el objetivo de Dios es trabajar su gloria en la iglesia por medio de llenar la iglesia con las riquezas inescrutables de Cristo por intermedio de sus dispensadores hasta la plenitud de Dios. A medida que la gloria de Dios es trabajada en la iglesia, Dios es glorificado. ¿Saben esto? Cuando Dios trabaja su gloria en la iglesia, Dios es glorificada, porque su obra está siendo hecha. Dios es glorificado en la iglesia y también en Cristo, pues la gloria que la iglesia recibe viene de las riquezas de Cristo o del mismo Cristo como el elemento que llena la iglesia. Y al final es por todas las edades, por siempre. Amén. Dios es glorificado por toda la eternidad. Terminé, espero que ustedes hayan entendido. Dios está llenándonos hasta la plenitud de Dios. Amén.